renales, la displasia renal congénita y la enfermedad poliquística renal. Para poder entender este tipo de anomalías del sistema renal es supremamente importante recordar la embriología. El tracto urinario y genital provienen del mesodermo intermedio. Recordar que hay tres sistemas: el pronefros, el mesonefros y el metanefros. Esto se debe a que en la embriología de nosotros comparte de la evolución desde los vertebrados, como los humanos hemos evolucionado hasta llegar a un sistema metanéfrico. El pronefros es transitorio, este sistema es no funcional y regresa en la cuarta semana. El mesonefros, que se ubica toracolumbar, es rudimentario y su conducto mesonéfrico está conectado a la cloaca. El mesonefros sí produce orina de la sexta a la 10ª semana, y el metanefros es el sistema definitivo. Este es el mesodermo intermedio, de donde se está originando el sistema renal, que va en conjunto con la formación, a su vez, del sistema genital. Y es aquí, en esta interacción del sistema metanéfrico con la yema ureteral, donde vamos a entender por qué se generan los problemas displásicos renales. Esta es la yema ureteral y este es el blastema metanéfrico. Y estos dos sistemas tienen una interacción durante la embriología que es muy compleja, y si esta interacción no se da bien, pueden surgir problemas displásicos. Estamos hablando de interacciones moleculares realmente muy complejas, que hacen que el sistema de conductos estimule la formación del glomérulo y viceversa. El tejido metanéfrico estimulará los conductos tubulares, y esa unión perfecta es la que hace que un sistema renal funcione bien. Si hay alguna alteración en esto, surgen los problemas. Siempre en el sistema renal debemos recordar que esta compleja embriología hace que se puedan producir trastornos como ectopias renales, riñones que no ascienden, o riñones fusionados sin herradura, dobles sistemas colectores o ureteres ectópicos. Siempre tenemos que tener presente que cuando hay alguna alteración renal debemos investigar a fondo todo el sistema debido a su compleja embriología. Y para entender las displasias renales y las enfermedades renales, tanto autosómicas dominantes como recesivas, vamos a recordar los hallazgos ecográficos normales. Siempre debemos partir de la normalidad para que cuando encontremos algo que no está bien, podamos llegar finalmente a un diagnóstico. El sistema genitourinario normal en el primer trimestre lo podemos identificar como zonas algo hiperecogénicas comparados con su medio, paravertebrales. Nosotros lo llamamos las sombras renales. O sea, desde el primer trimestre podemos estar evaluando ya el sistema renal. En el segundo trimestre, por el crecimiento de los riñones, ya comienza uno a encontrar algo de diferenciación corticomedular y podemos comenzar a ver las pelvis renales, incluso medirlas. Recordemos que las pelvis renales hasta la semana 32 deben medir por máximo 4 milímetros y después de la semana 32 hasta el término hasta 7 milímetros. En el segundo trimestre entonces encontramos tanto los cortes sagitales como axiales e incluso coronales, la forma renal de fácil identificación. Fíjense que una vez que uno identifica el sistema renal, es fácil ver que no hay quistes allí y que su ecogenicidad es fácilmente diferenciable de la intestinal. Ya en el tercer trimestre, la corteza y la médula se logran diferenciar fácilmente y podemos ver las pelvis renales con gran facilidad.
las arterias renales, obviamente, que son parte fundamental de la evaluación del sistema renal, y no olvidar la glándula suprarrenal, que también la evaluamos tanto en el corte, cuando tomamos el diámetro abdominal, que vemos a la glándula suprarrenal, cuya característica es tener un centro ecogénico y su periferia hipoecogénica. Cuando en el corte, donde estamos midiendo el abdomen, no vemos la glándula suprarrenal, es porque esta está descendida, y si está descendida es posible que ese riñón no esté en su fosa renal, bien sea porque esté ectópico o porque tenga una agenesia renal. La glándula suprarrenal también la podemos ver en cortes coronales, aquí está, y esta es su característica ecográfica, ¿verdad? Ecogénica en el centro, hipoecogénica su corteza. Y parte fundamental del sistema genitourinario en su evaluación es medir el líquido amniótico. Entonces, cuando ya reconocemos una imagen normal y encontramos en la ecografía riñones quísticos o ecogénicos, tenemos que hacer un ejercicio que nos lleve a diferenciar de dónde proviene el problema, si es un síndrome genético o si el feto tiene una aneuploidía o si tiene una enfermedad renal hereditaria. Entonces tenemos que llegar en un proceso diagnóstico a averiguar qué está pasando. Desde 1972 se maneja la clasificación de Potter. Esa clasificación, hay que entender, es histológica. Yo pienso que parte de la confusión es que con el avance de la biología molecular podemos diferenciar dos grupos claros, lo vamos a ver más adelante, de los problemas renales displásicos. Entonces Potter la clasificó el tipo 1 como una enfermedad renal poliquística autosómica recesiva o infantil, la tipo 2 es la displasia renal multiquística, la tipo 3 una enfermedad renal poliquística autosómica dominante del adulto, y la tipo 4 una displasia quística obstructiva. En esta clasificación de entrada nos llama la atención algo. La tipo 1 y la tipo 3 tienen una forma de herencia definida, por ende ellas dos están en un grupo, y la tipo 2 y la tipo 4 tienen un nombre diferente, se llaman displasias renal multiquística la 2 y displasia quística obstructiva la 4. Entonces, dentro de la génesis de este tipo de patologías, tener en cuenta estos dos subgrupos, y de esta forma es que yo voy a continuar analizando primero las enfermedades renales y después las displasias renales. Aclarando la patogénesis podemos entender fácilmente este tipo de clasificaciones. Entonces, la biología celular ha colaborado enormemente en la diferenciación. En la displasia renal multiquística y en la displasia renal obstructiva, el Potter 2 y el Potter 4, el desarrollo temprano aberrante y la interacción anormal entre la yema ureteral, aquí, entre la yema ureteral y el mesénquima metanéfrico explican la génesis de este problema. Y la biología celular también nos orienta. En la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, o Potter 1, y la autosómica dominante, o Potter 3, encontramos un defecto en la maduración terminal. Los problemas aquí, una vez se han formado ya los túbulos y las nefronas. Entonces hablemos de las enfermedades renales poliquísticas, las que tienen una herencia definida. La autosómica recesiva o Potter 1, los quistes se derivan de los túbulos colectores, y en la autosómica dominante o Potter 3, los quistes se derivan de las nefronas y de los túbulos colectores. Identificando el origen de dónde están los quistes, podemos entender por qué la imagen ecográfica es diferente en cada una de estas patologías. A partir de la biología celular se entiende cómo el epitelio quístico prolifera, pero a su vez está generando apoptosis. Hay una polaridad alterada del epitelio con proteínas receptoras y transportadoras localizadas erróneamente. Y hay una interacción anormal célula-célula y célula matriz. Los problemas
gracias a los grandes desarrollos de la genética, ya han sido identificados. En el autosómico recesivo, el problema está en el brazo corto del cromosoma 6, y en el autosómico dominante, el problema está en el cromosoma 16, con una mutación del gen de la PKD1, que genera la proteína poliquistina o la codifica, ese es del 85% de los casos, y la PKD2, que también codifica para la poliquistina 2, con el 12 al 15% de los casos. ¿Por qué es tan importante para los genetistas identificar esta diferencia? Porque el problema en el gen PKD2 tiene mejor pronóstico y se presenta tarde en la vida. La incidencia de la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva está entre 1 en 40.000 a 1 en 50.000 nacidos vivos. El aumento del tamaño de los riñones, con una dilatación de los túbulos colectores renales y microquistes córtico-medulares, hacen característica esta imagen. Entendiendo que esto es un problema bilateral, porque es el gen que está alterado y está dañando los dos riñones, vamos a encontrar obviamente que no hay producción de orina y usted no va a ver la vejiga. Por ser autosómico recesivo, la recurrencia es del 25%. Fíjense en la parte macroscópica cómo se observan pequeños quistes, y básicamente puede uno encontrar cómo todo el sistema tubular está afectado desde la médula hasta la corteza. Por ende vamos a encontrar riñones muy grandes hiperecogénicos en un feto cuya principal característica cuando se pone el ecógrafo es que no le encuentra líquido amniótico, no le encuentra la vejiga, y usted va a aclarar cuál es el problema. Estamos hablando que es difícil ver la anatomía de un bebé sin líquido, pero aún así vemos la característica de los riñones fácilmente. En ocasiones se encuentran unos quistes mayores en ese tipo de patologías, pero su principal característica, la anhidramnios y la ecogenicidad aumentada. Veamos un video. Fíjense la ausencia de líquido amniótico, prácticamente no hay nada de líquido amniótico. Una anatomía aparentemente normal de ese feto. Y allí encontramos el problema. Unos riñones muy grandes, hiperecogénicos. La hiperecogenicidad se da porque esos múltiples quistes, al insonarlos, las paredes hacen que se vuelva o se vea hiperecogénico. Si es la primera vez en una familia que se presenta el caso, obviamente que lo vamos a diagnosticar ya por ecografía, pero si la pareja llega después a una consejería, ya está en embarazo y tienen antecedente de haber tenido un bebé con el problema, usted podría con el DNA del caso índice, tomando una biopsia de vellosidad corial, con el DNA de los padres, hasta el 80% de probabilidad de diagnosticarlo muy temprano. Esto con pruebas genéticas específicas. En la asesoría de la familia de un bebé con este problema, hay que entender que hay 4 tipos: la perinatal, la neonatal, la infantil y la juvenil. Dependiendo de esta presentación, usted puede dar un pronóstico. En la perinatal, el 90% de los túbulos están dilatados, el bebé no tiene líquido amniótico y va a terminar en una secuencia Potter que hace que su pronóstico de vida sea muy pobre. Hay una hipoplasia pulmonar severa que lo lleva a la muerte. En la neonatal, el porcentaje de túbulos es del 60%, los que están dilatados, y el pronóstico de vida es de meses. En la infantil es el 20% y en la juvenil el menor del 10%. Y fíjense cómo a mayor compromiso renal, menor compromiso hepático. Y aquí al final, a menor compromiso renal, mayor compromiso hepático. Pero mejora la sobrevida. Vamos a pasar a la enfermedad renal poliquística autosómica dominante o POTER3. Su incidencia es de 1 en 10.000 nacidos vivos y 1 en 1.000 personas porta la enfermedad. O sea, es la más común de las enfermedades de transmisión genética renales. Su característica es un aumento del tamaño de los riñones con una dilatación quística de las nefronas principalmente. Hay quistes renales y hepáticos, páncreas, vaso y sistema nervioso en la 4ª y 5ª década de la vida que se pueden manifestar en esta época. Es autosómica dominante,
con el 85% del gen que codifica para la proteína, el gen, perdón, PKD1, ubicado en el cromosoma 16, y el 12 al 15% alterado el gen PKD2 del cromosoma 4. Usualmente, cuando encontramos casos prenatales, esto es de mal pronóstico, son bebés que van a tener hipertensión e insuficiencia renal crónica rápidamente. Esto usualmente son enfermedades que se diagnostican en el adulto. ¿Cuál es la diferencia de esta ecografía, de estos hallazgos ecográficos con la autosómica recesiva? Básicamente vamos a encontrar riñones también aumentados de tamaño, generalmente no tan aumentados. Miren que la corteza es hiperecogénica, pero hay una diferenciación córtico-medular. Y lo más importante es que en estos casos usted encuentra vejiga y líquido. Usted ve líquido amniótico. En la autosómica recesiva no. Si es autosómica dominante y la familia desconoce que alguno de los dos tenga problema, los esposos, usted tiene que hacer una ecografía a cada uno de ellos, de los padres, porque alguno de los dos tiene el problema. Y una mutación de nuevo solo en el 10% de los casos. El pronóstico en general es bueno, puede producir hipertensión arterial o insuficiencia renal crónica en la tercera o cuarta década, pero cuando hay oligoamnios, esto sí es mal pronóstico a corto plazo y se ha visto aumentado la prevalencia de preeclampsia en este tipo de madres. Ya terminamos de hablar de las enfermedades de transmisión hereditaria ya característica y vamos a pasar a las displasias renales. Los riñones displásicos multiquísticos grandes son muy grandes con múltiples quistes no comunicados, el Potter 2A, o puede haber riñones pequeños con hipoplasia y displasia. Este es el Potter 2B, son pequeños, con quistes también que no se comunican, o riñones displásicos con obstrucción severa en el Potter 4. Vamos a ver cuál es la diferencia en este tipo de displasias. Básicamente hay una desregulación en la proliferación, apoptosis y expresión genética que lleva a este tipo de problemas. Los patólogos pueden encontrar obviamente túbulos displásicos, el estroma, el cartílago metaplásico incluso, quistes displásicos, glomérulos y túbulos en combinación con hallazgos de glóbulos normales. Entonces fíjense que el problema es una obstrucción urinaria, defectos genéticos o teratógenos que llevan a esto, con una persistencia y expresión ectópica de moléculas nefrogénicas claves. Esto lleva a una proliferación de los quistes y a su vez problemas de apoptosis e involución. Esto generado en esa interacción entre la yema ureteral y el blastema metanéfrico. Entonces fíjense cómo la displasia renal multiquística, su problema es alto en la unión del glomérulo con los túbulos colectores, y la displasia renal obstructiva es un problema obstructivo en la génesis bajo. Una retención urinaria en las nefronas funcionales produce quistes glomerulares en la zona nefrógena, una disminución en el número de nefronas, una compresión y una alteración en la expresión de moléculas nefrogénicas. Básicamente es un ambiente que impide el normal desarrollo del riñón. La displasia renal multiquística tiene una incidencia de 1 en 3.000 a 5.000 cuando es unilateral y bilateral de 1 en 10.000 nacidos vivos. Hay una ausencia de la pelvis renal y una atresia ureteral. Estamos hablando que son obstrucciones altas. Es esporádica y su recurrencia es del 2 al 3%. ¿Qué llama la atención desde el punto de vista ecográfico? Múltiples quistes no comunicados entre sí con una médula hiperecogénica. Afortunadamente, generalmente es unilateral.
encontramos múltiples quistes no comunicados entre sí, hay líquido amniótico, que es una característica importante de esta patología. ¿Cuál sería el diagnóstico diferencial? La hidronefrosis, pero fíjense que si uno se pone a analizar cómo son los quistes y su característica, fácilmente logra diferenciarlos. Si el problema es bilateral, pues va a llevar a una ausencia de líquido amniótico y una secuencia Potter, y obviamente que el pronóstico disminuye notoriamente. Anomalías extrarrenales en el 35% de los casos, problemas cardíacos, labio paladar hendido, displasias esqueléticas, arteria umbilical única, anomalías del riñón contralateral en el 30 al 50% de los casos. Recordando la embriología, siempre que hay un riñón afectado debemos evaluar el otro y todo el sistema renal completamente. Fíjense, problemas, duplicaciones renales, dilataciones ureterales, obstrucciones bajas, y dentro del seguimiento podemos encontrar involución de ese tipo de riñones, que puede llegar a ser, ver imágenes donde usted no encuentra el riñón. Si encuentra tardíamente esto, usted nunca supo si ese riñón venía de una displasia renal. Recordar la secuencia Potter, orejas de implantación baja, nariz aplanada, una deformación de las extremidades y la hipoplasia pulmonar. Cuando es unilateral en la consejería, esos bebés hay que hacerle seguimiento por la insuficiencia renal crónica, la hipertensión arterial e infecciones urinarias que presentan en forma recurrente. Por último, vamos a hablar de la displasia renal obstructiva, el Potter 4. Es una obstrucción severa y temprana del sistema colector, un ambiente anormal durante la morfogénesis, más frecuente el bilateral, por ende de peor pronóstico. Es un riñón de tamaño normal o reducido de tamaño con quistes en posición variable. Cuando es bilateral, el oligoderano severo, que lleva la secuencia Potter, parénquima hiperecogénico y asociación con Bacter y esclerosis tuberosa. Una incidencia de 1 en 80.000 nacidos vivos, riñones ecogénicos, hidronefrosis, quistes corticales. Fíjense, pequeños riñones con quistes. Nuevamente la imagen de riñones displásicos debido a una obstrucción temprana. Cuando encontramos riñones ecogénicos, debemos hacer el seguimiento de la curva de crecimiento, mirar síndromes de sobrecrecimiento fetal, identificados como el B. Wiedemann, el Perlman, Simpson, Golavi-Bemmel y otros. Otras anomalías asociadas llevan a que si usted encuentra varias de estos hallazgos, debe entrar al OMI y mirar qué diagnóstico corresponde. Entonces, esto para resumir, si usted tiene una enfermedad renal quística, usted está viendo riñones afectados en una situación aislada, no está encontrando problema renal. Recordar, la enfermedad renal poliquística autosómica recesiva tipo 1 son riñones grandes hiperecogénicos con muy poca diferenciación córtico-medular, no encuentra líquido amniótico y define el diagnóstico relativamente fácil. En la enfermedad renal poliquística autosómica dominante tipo 3, que también es bilateral, su diferencia es que va a encontrar líquido amniótico, va a encontrar vejiga y hay una diferenciación córtico-medular. Eso en cuanto a las enfermedades renales poliquísticas. Y en cuanto a la displasia quística obstructiva y la displasia renal multiquística, encontramos que la displasia renal multiquística generalmente es unilateral, múltiples quistes que no se comunican entre sí, y la displasia quística obstructiva, la tipo 4, generalmente son riñones pequeños, no como los otros que son aumentados de tamaño. La displasia renal multiquística es de las principales causas de masa en el neonato, masa abdominal.
Finalmente, si usted encontró otros hallazgos, usted ya tendría que hacer una diferenciación de las patologías que pueden llevar a riñones ecogénicos. Es una lista grande de problemas, pero fíjense que gran parte usted lo logra con las anomalías asociadas, que puede usted llegar al diagnóstico si logra identificar cada una de ellas. Muchas gracias.